que por ahí nos heredaron, y un verbo propio, un método propio que nosotros programamos, el último, el de work. Observen bien, a cada que ustedes usen un objeto, estén programando y usen el operador punto, observarán esta lista de los elementos. Del lado izquierdo viene el nombre del elemento y del lado derecho, si es un descriptor o atributo, vendrá su tipo de dato. En este caso es entero. Y si son verbos o acciones, observaremos del lado derecho el tipo de retorno. Esto que está en el lado derecho es el tipo de retorno del método. Por ejemplo, el método caminar, que se encarga de mostrar un mensajito en pantalla, tiene un tipo de retorno void. Voy a la clase robot para verlo. Vemos que aquí el método caminar efectivamente tiene un tipo de retorno void y que el atributo es de tipo int. Reitero, entonces pueden ustedes ver cómo está conformada toda la firma del método o toda la declaración del campo. ¿Ok? Muy bien. Luego, el tercer párrafo dice, Profe. ya es la definición formal. Esta es nuestra primera definición formal, es la más famosa en la programación orientada a objetos, la más mencionada, es esa tercera línea que dice la definición del objeto respecto a una clase. Esa es la definición formal, técnica. Profe, entonces, Sí. ¿un método podría ser una como tipo función, vamos a decirlo así? Sí, es sinónimo. Okay. Lo es. Es sinónimo. Entonces, no hay ninguna diferencia. Pero en programación orientada a objetos, tengo entendido, se usa la palabra método, pero es exactamente lo mismo, es una función. Entonces, la palabra más bien la recomendada es método. Por ahí hay unas especificaciones que dicen que cuando el tipo de retorno es void, le llamamos por ahí función o procedimiento. Va a variar ese nombre dependiendo si el tipo de retorno es vacío, o sea, void, o no lo es. Pueden llamarle función o procedimiento, pero aquí en general son métodos. ¿Ok? Gracias. Muy bien, muy buena pregunta, ok. Entonces, un objeto es la instancia de una clase. Un objeto es la instancia de una clase. Profe, Sí, lo comparáramos con C, sería como una variable de un tipo de dato abstracto, ¿no? Más o menos. exactamente igual. Sería como en lenguaje C, una variable de tipo de dato abstracto. Por ejemplo, un árbol. Declaramos una estructura donde definimos un nodo con cierto contenido y posteriormente ese elemento es de tipo struct, es un tipo abstracto de datos y vendría siendo como un objeto. Ok, profe. Serían prácticamente lo mismo, con una sutil diferencia, que las clases van a ser un poquito más poderosas que las estructuras porque tienen implementadas la herencia principalmente. Nuestras estructuras que vimos en la materia, las estructuras de datos,
en la materia de estructuras de datos definíamos estructuras. Algunas ocasiones anidábamos unas estructuras dentro de otras. Pero si queríamos reutilizar una estructura, tendríamos que copiarla. La diferencia con las clases es que vamos a poder heredar de clases anteriores. Por ejemplo, esta clase robot que hicimos el día de ayer, que es muy básica. El robot tiene sensores y camina. Posteriormente podemos hacer una clase que se llame robot destructor, que reutilice el código que hicimos ayer de robot, pero que le agregue o modifique esa funcionalidad. Entonces, desde ese punto de vista son lo mismo y un poquito más. Son variables de tipo de dato abstracto que soportan herencia, que es un tema que vamos a ver ahí después en la unidad 2. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Esta definición es muy corta. El objeto, instancia de una clase, pero está bien, la definición es la más aceptada, pero quizás no diga muchísimo esa palabra instancia, o tendríamos que decir significados. Por ejemplo, como lo acaba de mencionar su compañero, es una variable ya inicializada. Instancia sería una variable ya creada, ya inicializada. Que es lo que mencioné el día de ayer respecto a lo que es una referencia y lo que es un objeto. Aquí mi línea de código dice que robot, el tipo abstracto de dato, y este es mi variable, pero está sin inicializar. Todavía no es un objeto, todavía no es una instancia. Aquí ya tenemos una instancia. Esa instancia que tengo ahí seleccionada y que está del lado derecho del operador de asignación, es un objeto como tal, es una instancia de la clase robot. Y se asigna o se liga con este identificador. De forma tal que aquí ya puedo decir que tenemos un objeto. El comentario sería este, que una instancia es una variable de tipo clase inicializada. Lo pongo en mayúsculas. ¿Okay? Para que clarifiquemos o hagamos una correspondencia de la palabra instancia, técnicamente en programación, es la creación de la variable tipo clase y la inicialización. Esas inicializaciones que hemos estado viendo el día de la clase pasada, el miércoles, en programación lo hacemos con la palabra new. Lo vimos aquí en la línea 11 para crear esta instancia de un arreglo de 5 elementos inicializados en 0 por ser enteros. Y aquí abajo usamos new para crear e inicializar una variable de tipo robot. Una variable cuyo tipo de dato no es primitivo, sino es abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Cuando tú de un todo solo tomas lo más importante. Nosotros para definir al robot consideramos, o en este caso yo consideré un par de elementos nada más, y para mí, para mi visión de este
programa, un robot únicamente tiene sensores y camina. Esa es mi acotación del robot, esa es mi abstracción. Y bueno, todo está encapsulado, ¿verdad? Bajo un mismo tipo de datos, internamente tengo su atributo sensor y su comportamiento caminar. En concreto, una instancia es la creación e inicialización de una variable. Aquí lo anoté. Instancia, variable, de tipo clase, bueno, creada e inicializada. Creada e inicializada. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. No, Ok. profe. Sí, entonces, hay veces que se llega a confundir porque son muy similares el concepto de clase con el concepto de objeto, pero clase es la declaración del tipo de dato. Podríamos definirlo así. Dice aquí plantilla, pero la declaración de mi tipo de dato, ¿no? Mi definición que yo hago. Y ya los objetos ya son las variables que vamos a estar procesando. Y último renglón o punto, pues se conoce como miembros de la clase a los dos bloques que hemos visto, los atributos y los métodos. Aquí les llaman datos. Vean que hay muchos nombres para lo mismo. Datos, características, atributos y por el otro lado métodos. Bueno, lo anoto para que no se vaya a olvidar. Voy a cerrar todo. Ahorita les comparto pantalla, permítanme. Mientras pueden estar observando esta lámina, leerla una vez más para que quede mejor vista esta parte, estos conceptos. Ok. Bueno, vamos a crear un proyecto, una aplicación de Java. Recuerden todo en minúsculas. Objetos. Permitir. Definidos. Le voy a poner ese nombre. Objetos definidos. Finalizar. Muy bien. Aquí está. Control E. Para borrar. Control E. Control E. Ahí está. Como en la clase robot he hecho anotaciones, voy a subir nuevamente en el tópico 6 este archivo, al ratito este archivo de robot. Aquí entonces anoto todos los nombres para referirse a los campos. Bueno, field en inglés, o campo, o atributo, característica, son sinónimos de
las variables de mi objeto. Y acá dijimos método o acción o comportamiento o behavior, que en inglés es comportamiento, y está asociado con verbos. Okay. Observen, pues es la misma estructura de una función, tipo de retorno, el nombre, entre paréntesis, la lista de variables que voy a utilizar dentro de esta función, llamados argumentos, ¿verdad? En este caso no hay argumentos. Hay una lista de argumentos, en este caso está vacía. La implementación de mi método o codificación del método y ya. Bueno, eso respecto a esta lámina que me define lo que es una clase. Okay. ¿Pueden, por favor, activar su reacción de la manita hacia arriba, si es que no tienen alguna duda? Si todo está claro, por favor, levanten su manita. Muy bien, ahí vamos. Muy bien, muy bien, ahí va. De cualquier manera, cualquier mensaje, el chat en privado o en público, en cualquier momento. Muy bien. Ok. Comparto. Continúa con esta lámina donde hay planetas en donde, una vez definido lo que es la clase y el objeto, concretamente indica este caso, donde Marte, Tierra, Urano y Saturno serían los objetos y la plantilla, mi genérico sería planeta. Por lo tanto, podría yo definir el tipo abstracto de datos planeta con sus campos y su comportamiento y posteriormente crear e inicializar, ¿verdad? Crear instancias de esa clase con valores dependiendo del objeto Tierra o Marte, o cada uno tendrá un tamaño, un color, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor todos tienen el mismo método girar, pero cada uno ya tendría sus valores particulares. Eso es importante notarlo. Cada objeto es una propia variable independiente. Tierra es independiente de Marte, de Urano y Saturno. ¿Qué es lo que comparten? Los mismos atributos y las mismas acciones. Lo que cambia son sus valores, ¿verdad? Los valores de los atributos. Lo anoto. Entonces vamos a ver bien esta laminita y vamos a hacer este pequeño ejemplito. Dada esta lámina, voy a hacer una clase planeta y voy a crear objetos Tierra, Marte, Saturno y Urano.
segundito. Bueno, vamos a hacer cosas sencillas, pero que expliquen muy bien estos conceptos. Compartir pantalla. Bien, aquí está en la parte izquierda mi estructura de archivos. Y vamos a agregar la clase planeta. Como si manejáramos nuestro explorador de Windows, nuestro explorador de archivos. Botón derecho. En color amarillo, perdón, se encuentran las carpetas. Y luego observen esta clasecita. Su icono tiene un triangulito verde muy pequeñito. Quiere decir que incluye el método main. Por lo tanto, puedo darle play y ejecutarlo. Vamos a darle aquí botón derecho sobre esta carpeta. Sobre este paquete, ¿verdad? Observen la línea 1. Dice que este archivo robot se encuentra en esta carpeta objetos Java. Este proyecto de donde se encuentra robot aquí no aparece porque lo cerré. Este es un nuevo archivo. Objetos definidos. Botón derecho sobre mi carpeta que dice objetos definidos y vamos a agregar una Java class. Recuerden que va en minúsculas todo, excepto lo que serían las clases como esta, planeta, entonces inicial, mayúscula. Planeta o planet, ¿verdad? Vamos a colocarle ahí. Planeta o planet. Control E para borrar. Observamos que la primera línea de código dice que esta clase planeta está en el mismo directorio con el nombre objetos definidos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario? ¿Algo? ¿Alguna ocurrencia que tengan? ¿No? No. Ok. No, profe. Muy bien. Todo bien, profe. Ok, entonces solo vamos a agregar campos y métodos, nada nuevo, lo mismo que hicimos con robot, crear objetos y utilizarlos. Y esa va a ser la metodología al trabajar con programación orientada a objetos. Tú defines clases, si las requieres, las defines, y si no, usas las clases que ya existen en Java, creas objetos y los utilizas. Esa sería la receta. Bueno, usar las clases, conocerlas, ¿verdad? Si son de Java, pues me pongo a estudiar cómo están las clases. Y después yo empiezo a hacer mis propias clases. Ahorita, por simplicidad, lo hacemos nosotros aquí de manera como se muestra. La clase planeta, vamos a ponerle que es de un color. Hemos visto los 8 tipos de datos primitivos. Ahorita voy a poner nada más los nombres de los campos y decidiremos de qué tipo de datos son. Pues el planeta vamos a colocarle
un color y un tamaño. Nada más, ahorita soy muy abstracto, podemos poner n descriptores, pero solamente voy a colocar un par. Como ya hemos visto arreglos o repasado, podría ser un arreglo de caracteres. El color y el tamaño podría ser un tipo long, si es que es un número muy grande, ¿verdad? Después pongo comentario aquí que para manejar arreglos de caracteres ya se preocuparon por hacer una clase que maneje arreglos de caracteres y esa clase se va a llamar, y por eso comienza con S mayúscula porque es una clase. La alternativa será en lo posterior que cuando declaren arreglos de caracteres utilicen mejor ese tipo de dato que es una clase y que te da mucho comportamiento. Vean, ya estoy usando nomenclatura que ustedes me entienden como buenos estudiantes de Java. Pues esta clase me da una interfase, ya un comportamiento que puede manejar los campos. Concretamente el campo aquí sería un arreglo de caracteres, ¿ok? Muy bien. Por lo pronto vamos a colocarlo así. Y vamos a escribir un método void vamos a colocar aquí además sus coordenadas. Bueno, aquí sería muy primitivo esto, pero voy a poner unas coordenadas XY. In X. In, y un método que se va a encargar de decir que está moviéndose este planeta. Moviéndose este planeta. Y va a mostrar su posición X y su posición Y. La abreviatura de south value o south b de value o valor me ayuda a imprimir un valor. South v y tabulador. Imprimo X. También la Y. Ahorita voy a ignorar un poquito lo que es el color para que vayamos modificando este ejemplo entre todos. Luego tenemos entonces la clase planeta con estos 4 campos, tres campos primitivos y un objeto. Recuerden que los arreglos son objetos. Y una acción que dice mover el planeta. Y muestra esta leyenda de moviendo el planeta X, Y. Y como estamos moviendo el planeta, le voy a poner aquí un amigable y estimado incremento.
Bueno, vean, esta es la estructura de una clasecita. Y quiero que observen que los métodos de la clase tienen acceso directo a, ¿a qué? A los campos, que en este caso son 4. Bueno, entonces el método move tiene acceso a color, size, x e y. Muy bien, vamos a crear entonces ahora los objetos de esta clase. Aterrizo lo de la presentación. Aquí tenemos mi plantilla, planeta, mi tipo abstracto de datos, planeta o planet. Quiero que observen el organizador de archivos. Vean que como planet carece del método main, su iconito no tiene un triangulito para correr este programa porque solo tiene el método mover. Bueno, entonces esto es una Java class. Nada más. Pero esta, que sí tiene main, no es una Java class, es una Java class, pero le llamamos que concretamente es una Java application, porque tiene el método de la línea 7. Déjenme ver el chat un tantito. Ya está. Bueno, vamos a crear objetos. Crear objetos de la clase planet. Bien, aquí anotamos ya de manera más específica sintaxis para crear objetos. Planet planet. Ok. Vamos a poner aquí un identificador como por ejemplo era la Tierra. Esta es una referencia. Bueno, se usa la palabra new para crear
los campos del objeto. Después de la palabra new, se escribe el nombre de la clase, seguido de un par de paréntesis. Y como tiene paréntesis, estamos hablando de un método. Se escribe entonces después de la palabra new, un método. Podría o no llevar lista de argumentos, en este caso no los lleva. Un método, reitero aquí, con el nombre de la clase, en este caso, planeta. Un método para, dijimos, para construir o crear e inicializar los campos. O sea que es un método inicializador, un método creador, un método que crea, inicializa. Y el sinónimo que utilizan en la programación orientada a objetos es construye. Un método que construye un objeto. Un método que construye el objeto. A este método se le llama método constructor. Constructor. Y esa es nuestra tercera definición. Ya sabemos que es una clase, ya sabemos que es un objeto, y ahora al método que crea los objetos y los inicializa se le llama método constructor. No decimos constructor de objetos, pero sabemos que un constructor es sobre objetos. Crear, construir, inicializar objetos. Vean que es más comentario que código, pero es para que quede muy claro. ¿Cuántos campos tiene la clase de planeta? Tiene 4, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es un arreglo de caracteres que se llama color. Como es un arreglo, le va a dar un valor de inicio que es nulo. Segundo campo es el tamaño, ¿verdad? Tipo de dato long. ¿Qué valor le va a dar de inicio? Un 0. Luego hay una coordenada X de tipo entero. Y una coordenada Y de tipo entero. Todo eso realiza esta sentencia, esta creación del objeto, esta instancia de la clase planeta. Bueno, dado esto, ustedes aquí escriban. Profe, entonces mi objeto es la Tierra, ¿no? Sí, Ok. esa es la variable que internamente tiene 4 campos. Y un método que es el método mover. Entonces, use el objeto tierra e invoque al método move o mover.
y utilizando el operador punto. Invoque al método move. Es una línea de código, ¿verdad? Bueno, la voy a anotar aquí. Ese es el objeto. Ya puedo usar el operador favorito de los objetos, que es el operador punto. Coloco un punto. Y observo. Hay 4 campos. Su tipo de dato está a la derecha. Hay código que ya heredaron de una clase previa. Y está mi método mover, que tipo de retorno es void. Y vean en la parte inferior, viene una descripción. En este caso no hay descripción porque está nuestro método tal cual, pero podríamos usar comentarios de documentación para que aquí apareciese esa información. Ok, mientras muestra solamente la firma. Y quiero que observen esta línea en color azul, en donde indica que este método mover está en la clase planeta. Y la clase planeta se encuentra en el paquete objetos definidos. ¿Ok? Y quiero que vean que le di clic y me aparece algo más. Me dice que la clase planeta extiende, o es una extensión, es una ampliación de otra clase. ¿Por qué digo que es otra clase? Porque comienza con inicial mayúscula. Y todos estos métodos que ustedes observan aquí, que dice equals, notify, y los demás métodos que nosotros no programamos, se encuentran en esta clase llamada objeto. Nunca indicamos nosotros esta sentencia. Le doy clic a la clase object, a la clase objeto, y va a haber aquí una descripción. Es una clase que después vamos a checar, que se llama objeto. Regresando, voy a elegir el método move y ejecuten su programa. Mientras yo anoto aquí que toda clase en Java extiende o hereda o reusa la clase que se llama objeto. La clase objeto es la clase raíz única de todas las clases de Java. Aquí entonces puede haber 1000 clases, 2000 clases, unas clases van a extender a otras y se va haciendo como un árbol. Hacia abajo, cada que reutilizas una clase, vas heredando de una clase de robot, la amplías o la extiendes a robot de batalla o de planeta, puedes reutilizar el código, pero si vamos hacia arriba, siempre llegaremos a una raíz, y esa raíz o clase origen es la clase objeto.
La clase object es la clase raíz única. No hay dos clases raíz o clases padre. La clase top, la que se encuentra hasta la cima, es la clase objeto. La clase object sería la clase primaria, la clase original. Bueno, le doy play. Digo, mover la tierra. Y se ejecuta mi código donde muestro el mensaje mover this planet, moving this planet. Y hicimos un incremento de X y Y podemos comprobar ahí que efectivamente comenzaron con el valor de 0, no con valores indeterminados o llamados basura, sino que new ya les dio un inicio. Aquí voy a poner un comentario que ustedes ni yo lo vemos, pero ahí está. El compilador, sin pedirnos permiso y sin mostrarlo, agarró e insertó el siguiente código. Ustedes entonces, como conocedores de la programación orientada a objetos y en particular en lenguaje Java, sabrán que cuando ustedes declaren una clase, automáticamente va a extender de la clase original. Java agrega esta extensión de la clase origen. A menos que usted especifique lo contrario. Si yo tuviese otra clase, la colocaría aquí. Lo mismo pasa en planeta. Planeta, si no le colocas un padre, vaya, en Java no hay clases huérfanas, no hay clases solitas, siempre son ampliaciones de la clase object. Lo mismo aquí. Planeta, si tú no le colocas una clase superior, te da por default la clase objeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Mi clase planeta tiene color, tamaño y coordenadas. Y en el método mover muestro esas coordenadas y ya se movió el planeta a una unidad. Bueno. Ok. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe, todo muy claro. Bien, muchas gracias. Bien. Todo bien. Bueno, ahora ustedes me van a ayudar a completarle. Por ejemplo, el método muestra X y muestra Y. Bueno, pues muestren el tamaño. Aquí tendríamos que agregar que imprima el tamaño. Imprimir, en este caso, size. Aquí vamos a imprimir size.
lo mismo que el color. Y nada más. Ustedes naturalmente podrán observar aquí que es algo muy sencillo, solo estoy mostrando valores de mis campos y nada más, pero con este esqueleto podemos basarnos para cualquier clase donde en resumen vamos a tener métodos para manipular manipular estos atributos. Yo se los escribo aquí. Los métodos de la clase Planet pueden leer o escribir, ¿no?, los campos de la clase, de la misma clase Planet. Vean, línea número 12 y 13. Estoy escribiendo, estoy modificando el valor de X y Y. Ya el planeta se movió una unidad en cada coordenada y ya mi objeto, Tierra, cuando llame al método mover, ya cambió. Al conjunto de valores de los campos de un objeto, y esa sería nuestra cuarta definición. Ya está clase, objeto, constructor y al conjunto de valores. En este caso el objeto Tierra está en X1, Y1. En ese conjunto de valores se le llama estado del objeto. Estado, estado del objeto. Estado del objeto. Ya que ustedes lo teclearon,
el color recuerden que utilizamos el símbolo más para concatenar textos con variables. Y tamaño, ¿verdad? Observaron que les imprime un valor de nulo para el color. Y esta, como es una idea muy, muy importante, las anoto acá, donde mencionamos lo del constructor. Es un método que crea, inicializa y aquí está. Dice que color lo debe de colocar en nulo. Y los campos de mi clase, estos tres son variables primitivas, porque son tipo de dato primitivo. Esta es una variable de tipo simple, ¿verdad? Lo mismo esta. Y en este caso, esta es una variable referencia a objeto. A un arreglo de caracteres. Los objetos, las referencias a objetos están en null. Entonces es algo un poquito, diríamos que el constructor, si son enteros, los coloca en ceros. Si son caracteres, los coloca con el carácter de espacio en blanco. Si son booleanos, los coloca como falsos. Pero si son referencias a objetos, les asigna el valor de nulo. Entonces podríamos decir que los inicializa en nulo, aunque realmente no se pueden usar si están en nulo, pero les asigna ese valor. Lo pongo aquí entre comillas, suena un poco chistoso, pero los inicializa con null. Por eso observan el resultado de este programa, que color, como es una referencia a objeto, su valor está en nulo. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? No, Claro. Muy bien, profe. Ok. Bien, los últimos minutos de la semana de nuestra clase. Vean.
mover, planet, art, new planet, y mover. Bueno, de alguna manera yo tendría que decir que la Tierra es de color azul. Es decir, que yo necesitaría una línea como uno de estas acciones que asignara un color, ¿no? Pone un color, asigna un color, pero no lo hay, entonces lo voy a programar. Asignar color. Yo quiero que aquí asignar, bueno, en inglés puedo decir, fíjale un color. Y me gustaría que aquí yo mandara el color. Por ejemplo, blue. Vamos a terminar con la programación de ese método. Sabemos que hay un arreglo de caracteres dentro de art. Y yo quiero asignarle que sea de color azul. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la clase planeta. Y aparte del método mover, aquí hay un simbolito de menos para hacerlo compacto. Le doy aquí menos. Y dice que es un método de 8 líneas, ¿verdad? Yo quiero hacer un método que se llame asigna un color. Elijo void porque no voy a hacer algún cálculo y regresar el valor, sino únicamente asignar un valor. En los argumentos yo quiero recibir ese color que voy a asignar. Puedo colocarle aquí que quiero recibir un arreglo de colores. Bueno, perdón, nombrado color. Bueno. Color que está aquí en verde. Este campo está en verde. Y color, que es una variable o un argumento, está en color negro. Yo quiero hacer esta asignación. Pero si lo dejo de esta manera, estoy usando la misma variable y este enunciado no haría ningún cambio. Estaría asignando el color que reciba mi método a sí mismo. Pero si me quiero referir a este, referir a este color, se usa la palabra este, pero en inglés, que sería a this. A este color se pone la palabra this. This entonces es una palabra reservada en Java para referirte a los campos o a los métodos de esta misma clase y diferenciarlo de otras variables con el mismo nombre. Lo anoto aquí. This se usa para referirse a un elemento de la clase. Y ya. Hemos programado un método que va a recibir un color y se lo va a asignar a esta variable. Así como el método mover modificó
las coordenadas. Aquí yo estoy modificando el color. Y ese color va a ser tomado de este argumento. ¿Ok? Bueno, vamos a probarlo. Set Profe, color. es una Sí, duda. sí. El char color que creamos, bueno, cadena que creamos ahí en el set color, ¿es otro muy diferente al que está afuera? Sí, ¿se refiere a este que está aquí? Ajá, ese es diferente al que está arriba, ¿no? Sí, este es un arreglo de caracteres que solamente va a vivir de la línea 17 a la línea 20. Ok. Y el color que está previamente vive en toda la clase. Se visualiza o su alcance es de toda la clase y esta solo es una variable, un argumento, y solo se usa dentro de esta función. Ok, perfecto, gracias. Sí, a usted. Vamos a regresar aquí ya para usar. Aquí yo le puse blue, pero esto es como si fuera una cadena, no un arreglo de caracteres. Entonces, yo tengo que enviar aquí un arreglo de caracteres. Voy a declarar un arreglito de caracteres por aquí. Bueno, supongan que escribí toda la palabra blue. Y entonces aquí lo voy a enviar. Y bueno, eso sería todo el ejemplo. Que bueno, quizás como vamos empezando con esta parte, hay algunos detalles que reforzar, pero lo que quiero decir, el punto importante aquí fue que definimos nuestra clase planeta. Ya estoy cerrando. Definimos nuestra clase planeta con 4 variables que vamos a estar manipulando. ¿Con qué? Con los métodos mover o fijar un color. Y lo que se les ocurra, siempre que lean o escriban sobre estos 4 campos, ¿verdad? Mover muestra las coordenadas, las incrementa. Y aquí queremos fijar un color. Y aquí estamos intentando cambiarle el color. Lo completo. Y bueno, esta es una manera de inicializar un arreglo con estos 4 caracteres. Nuestro bien querido fin de cadena, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué sucede. Damos play y nos preparamos para disfrutar el fin de semana. Entonces, aquí sale. Parece un error, pero no lo es. Miren. Esto está moviendo el planeta, lo cambió a 1,1. Color está inicialmente nulo. Y después yo mandé el arreglo con el contenido blue para copiarlo. A la hora de llamar al método move, vean que es correcto que X y Y ahora ya van en 2 cada coordenada y se está imprimiendo mi arreglo, pero no estoy imprimiendo el contenido de mi arreglo, que son las letras
de Blue, sino que estoy imprimiendo mi objeto. Ese identificador que observan ustedes en la parte inferior es el nombre de mi arreglo. ¿Ok? Tiene por ahí una arroba y una dirección, pero eso me representa a mi arreglo. Si yo quiero imprimir el contenido del arreglo, lo hago aquí en mi clase. Voy a cambiar, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Hago un for para imprimir mi arreglito. Control espacio para hacer como flash y colocar aquí un arreglito. Y le digo, manda a pantalla. Mi arreglo se llama color de I, ¿ok? Bueno. Vean que ahora le estoy indicando que no solamente imprima el nombre de mi arreglito, sino que haga un pequeño for hasta el tamaño de mi arreglo, hasta Blue, hasta 4, de 0 a 3, vaya, y que mande el carácter a pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué sucede y ya ahí, pase lo que pase, ya terminamos. Vamos a ver. Profe, pero ahí como Sí. sprint line va a mandarlo como B, L, V, Ah, ¿no? sí, O va sea, a ponerlo en cada renglón. Muy buena vista esa. Le borramos el LN, o sea, para que no salte de renglones. Vamos a intentarlo así. Muy bien. Queremos imprimir entonces el contenido de nuestro arreglo. Y por ahí se pasó. O como estaba en nulo, por ahí falló, ¿no? Dice, moviendo este planeta X1 y dice que encontró en nulo. Ajá. Pero Recuerdan que el valor en inicial... la clase, ¿no? No ¿Mande? estamos en la parte donde está la clase, no estamos donde está el main. Ah, ok. Sí, de cualquier manera, vamos a ver. Llama al método que tiene el main, pero ¿se acuerdan que el valor inicial es nulo? Entonces, cuando llega a esta parte, imprime color, y como color está en nulo, aquí no puede operar con algo que está en nulo, no puede, porque no tiene contenido aún. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Antes de imprimir el color, tendríamos primero que asignarle el color, ¿estamos de acuerdo? O sea que este enunciado de fijarle el color azul, lo vamos a hacer desde antes que se imprima, porque si no, es de color azul, lo fijo con el método setColor y ya después lo mando a mover, pero ya tiene el color azul y hace rato estaba en nulo. Muy bien, pues se nos fue el tiempo. Aquí está. Sale aquí la palabra blue. Aquí faltaría un salto de línea, ¿ok? Pero vean que ya lo hace. Imprime las coordenadas, luego imprime el arreglo, su identificador del arreglo. Y aquí abajito imprime el color. ¿Vale? Muy bien, pues en general esto fue para ejemplificar concepto de clase, concepto de objeto y un par de métodos. Se lo subo a la plataforma para que lo estén repasando y eso sería todo. Hay una actividad
que está en el tópico 5, que hay que subir lo que ustedes consideran los temas que hemos visto y lo que han aprendido, una especie de resumen con sus propias palabras, está en el tópico 5. Ese es nuestro único pendiente que por ahí tenemos. Muy bien.